Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hoy en Teatro Amateur nos desplazamos hasta Almansa para conocer de cerca la trayectoria de Alma Teatro, una compañía nacida allí por el año 2009 que está muy vinculada al Certamen Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Almansa y que con el paso de los años ha construido una identidad propia dentro del panorama aficionado. Más de 15 años de recorrido, montajes de autores clásicos y contemporáneos, proyectos históricos, experiencias internacionales de las que hablaremos también y su última apuesta por la zarzuela. Hablamos hoy con Alberto López del grupo Alma Teatro y le recibimos en nuestros micrófonos. Un saludo, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Gracias, Alberto, por estar con todos nosotros y atender nuestra llamada. Vamos, como siempre, hacemos en las entrevistas a los orígenes, porque tú ya estabas en aquellos años, creo que por el 2009, creando esta asociación cultural. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, yo estaba trabajando en Madrid pues 40 años, que es donde me casé, donde tuve los hijos, y allí dirigía un grupo de teatro que se llamaba Valle Inclán, y siempre he estado relacionado con el teatro amateur, por supuesto, pues desde tiempos inmemoriales, casi desde que nací. Entonces, una vez que me planteo el tema de la jubilación y, oye, ¿por qué no irnos al pueblo? Pues cuando llego aquí a Almansa, después de ya estar jubilado, pues veo que hay realmente una necesidad de crear algo de teatro amateur. Hay un grupo, bueno, en estos momentos hay dos, que se dedican o se han dedicado desde hace tiempo a hacer teatro amateur aquí en Almansa, pero a mí me gustaba mucho la idea de crear un certamen aficionado, etcétera, ¿no? Entonces este es el origen. Nosotros nada más llegar, pues creamos la Asociación Cultural Alma Teatro y con la idea primordial de preparar bases y logística y organización de la creación de un certamen nacional de teatro amateur. Este es el origen y efectivamente, como tú muy bien has dicho, en el año 2009 ya empezamos a trabajar en colaboración con el ayuntamiento, que le pareció la idea fenomenal. Nos dieron una asignación económica a través de esto que, ¿cómo se llama? Un diálogo, ¿no? A través de un convenio, perdona, a través de un convenio firmado con ellos. Y bueno, pues ya vamos a por la 17ª edición. Luego hablamos un poquito, nos detenemos en el certamen del que además soléis cerrar, un certamen que soléis cerrar vosotros. Pero volvamos a los inicios. ¿Cómo fueron aquellos años cuando los veis ya desde la perspectiva actual? Bueno, pues un poco caóticos, ¿no? Porque estás metiéndote en algo, aunque te gusta el teatro y yo llevaba muchísimos años como actor dentro del grupo, luego como director, pero claro, es que un planteamiento de crear un certamen, pues vienen asociadas unas responsabilidades que en principio te vienen como un poco grandes, ¿no? Pero había mucha ilusión y sobre todo contábamos con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Almansa, que ha pasado por distintas etapas de gobierno, PP, PSOE, etcétera, pero siempre al teatro nuestro del certamen lo han respetado y les ha encantado siempre la idea. La colaboración ha sido desde un principio. Y efectivamente fueron años duros porque, claro, empezamos el primer certamen y un aforo de un teatro regio famoso que tenemos aquí en Almansa, fantástico, pues que tiene alrededor de 400 butacas, pues a lo mejor habían 50 o algo así. Eso pues te decepciona un poco, ¿no? Pero teníamos claro que eso tenía que pasar y que lo que precisamente deberíamos de intentar es hacer llegar este teatro, aunque sea de una forma amateur, al público para ir aficionándolo y, bueno, pues y concretamente en la última edición, pues el teatro estaba lleno. Lo que quiere decir que en estos años de ediciones sí hemos conseguido este objetivo de ir introduciendo el teatro en el público. Hablabas del certamen, pero yo quería preguntarte un poco por la compañía, porque, bueno, tú ya tenías experiencia, pero supongo que la gente que empezó en aquellos momentos sin ninguna experiencia, cuando mira hacia atrás ahora en este 2026, los avances habrán sido importantísimos, ¿no? A nivel creativo, a nivel de profesionalidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, llevas toda la razón. De todas formas, los inicios también están basados. Yo cuando llegué aquí a Almansa, viniendo de Madrid, me puse a dar clases de teatro, primero de una forma particular, con muy pocos alumnos, pero luego entré ya en la Universidad Popular de Almansa, que nunca se había dado teatro como una opción más de actividad, y lo propuse. Y bueno, empecé el primer año con 6 o 7 personas. Este año ya estoy dando a 2 cursos de 15 personas cada uno. O sea, estoy dando clases de teatro a 30 personas. Y esta gente, claro, a medida que van viendo las clases, pues se les mete el gusanillo en el cuerpo, ¿no? Y oye, ¿y cómo podríamos hacer obras y representar? Y este fue prácticamente el origen de Alma Teatro, grupo de teatro. Entonces dijimos, ¿por qué no? Pues vamos a empezar a formar un grupo de teatro exclusivo con obras y vamos trabajándolas y luego aprovechamos precisamente, como tú decías antes, para clausurar precisamente el certamen de teatro amateur. Vamos a ese certamen porque soléis recibir un montón de solicitudes, unas 150 en cada edición. ¿Cómo ha funcionado el último y cómo se presenta el próximo? Pues el primer año, la primera edición, recibimos, yo recuerdo perfectamente, 66 solicitudes, que tampoco estaba mal, 66 solicitudes para una primera intentona de creación, pero claro, es que esto ha ido aumentando, hemos batido récord todos los años, continuamente. Este año pasado, la 16ª edición, exactamente 158 solicitudes. Entonces, pues imaginamos que, bueno, no sé dónde estará el tope, ¿no? Imagino que andará en esta 17ª edición, pues más o menos igual, pues alrededor de los 150, que a mí me parece una auténtica locura, ¿no? Pero muy bien, fenomenal. En ese sentido, sí, está muy bien. Una auténtica locura, sobre todo a la hora de seleccionar, ¿no? Porque me imagino que la calidad está muy alta. Efectivamente, tú lo has dicho, sobre todo en el momento de seleccionar, porque, claro, recibimos, yo sinceramente, mi misión dentro del certamen es hacer de filtro inicial. O sea, yo te prometo y te juro que yo me veo las 158 solicitudes, una detrás de otra. Calcúlale la cantidad de horas de teatro que llevo en el cuerpo. Después de 16 años, 150 horas y hora y media, más o menos de media cada obra. He tragado mucho teatro, porque me encanta además, pero yo sí que hago un filtro, no lo sé, a lo mejor espero que con buen criterio, ¿no? Empiezo a ver una obra, pues no me acaba de convencer, la paso un poquito más, tampoco ya la tercera o cuarta pasada, pues con todos mis respetos, porque yo sé lo que cuesta montar una obra en concreto para un grupo, pero al final, claro, tenemos que seleccionar a cuatro simplemente para la final. Hay que ir eliminando, ¿no? Entonces, los que yo paso ya del filtro, hay un grupo de selección de 5 personas que yo se las paso y ellos la analizan y con el mismo criterio de una hoja de evaluación que tenemos creada, con los mismos criterios los 5, evalúan y son los que realmente eligen las 10 mejores valoraciones, en principio las 10. Y sobre esas 10 ya sí que nos sentamos y discutimos. Porque claro, es interesante pues traer diversidad de género, no puedes traer 10 tragedias o 10 comedias, pues vamos a intentar, cualquiera de esas 10 podría estar perfectamente entre las 4. Ahí sí, pues intentamos que haya comedia, drama, tragicomedia o tragedia, etcétera, ¿no? Y luego también otro elemento de selección es que no vengan, nosotros recibimos aproximadamente el 70% de la Comunidad de Madrid, grupos de la Comunidad de Madrid, pero no puedes traer a 4 grupos de la Comunidad de Madrid, pues también intentamos que sea diverso este tema. Y bueno, pues con estos criterios y discutimos, nos pegamos, luego nos abrazamos, pues al final elegimos las 4 obras que van a competir en el certamen de ese año. Un certamen que soléis cerrar vosotros y en el que me imagino que se genera muy buen ambiente, ¿no? De relación con los grupos y tiene que ser Sí, bonito todo eso, fenomenal. ¿no? Fenomenal. Nosotros, ya te he dicho antes que en Almansa hay, además de nosotros, hay 2 grupos más de teatro. Yo, en principio, el primer año propuse que, como ellos, claro, no pueden, ni nosotros como Alma Teatro, podemos participar dentro del certamen por el tema de que somos locales y que pueden haber herir susceptibilidades a la hora de selección, dijimos que no, que los
locales no podían participar de una forma competitiva en el certamen, pero sí yo les pedía les pedía por favor que por orden cada grupo fuese el encargado de cerrar con una obra pues la clausura, ¿no? De esa forma participan también y tal. Pero eso funcionó muy bien el primer año. El primer año sí, hubo un grupo que, bueno, pues hizo una obrita y la cerró. Pero al siguiente año empezamos a tener problemas porque, pues claro, en los grupos tenían obras trabajadas durante mucho tiempo y querían pues rentabilizarlas, ¿no? Y entonces, claro, presentarlas en el certamen de una forma gratuita o altruista, representó su obra que luego, una vez vista, ya no podían volver a montar en los teatros de Almansa, pues no les sentaba bien y entonces decían, bueno, pues recitamos algo. No, 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 no. Entonces yo le dije, bueno, pues vale, pues se acabó. Alma Teatro, el grupo de teatro, va a asumir esa responsabilidad y vamos a ir creando una obra para cerrar precisamente cada certamen. Muy interesante. De cara a la edición de este año, ¿de qué fechas podemos estar hablando para que la gente se sitúe? Ajá, bueno, pues ya te he comentado, no sé si te lo he comentado, las bases las lanzamos en la primera semana de abril y el certamen se desarrolla en los 4 sábados de septiembre. Los 4 sábados de septiembre, cada sábado una hora, evidentemente, de las 4 seleccionadas. Y luego al sábado siguiente, que es el 1 de octubre, es cuando hacemos la entrega de premios y cuando Alma Teatro, grupo de teatro, colabora o participa, cierra la clausura con una horita de teatro. O sea, estamos hablando en todo el mes de septiembre. El año pasado creo que cerrasteis con La Revoltosa. ¿Qué tenéis preparado para este año? Pues sí, el año pasado cerramos con La Revoltosa porque pues el grupo, es lo que pasa, lo que te contaba antes, ¿no? El grupo de Zarzuela pues también tenía ganas de los trabajos que estábamos haciendo que se pudieran representar. Entonces dijimos, viene muy bien una zarzuela, porque es una zarzuela La Revoltosa del género chico, o sea, que tiene una duración aproximadamente de una hora o algo así. Y venía muy bien porque ya después de la clausura, entrega de premios, si encima metes una obra de hora y media, pues la gente termina un poco cansada, ¿no? Entonces decir, mira, una obrita de estas, una zarzuela, bueno, elegimos la Revoltosa se representó y le encantó a la gente porque era un género, sobre todo la gente joven, pues no conocía y nada. Y este año, pues íbamos a hacer la verbena de la Paloma, pero tenemos problemas con el tenor, porque tiene que ser un chico joven, porque el papel de Julián pues tiene que ser una persona joven. Tenemos algunos barítonos mayores que cantan muy bien, pero jóvenes nos falta. Entonces, no lo sé, estamos ahí a ver si conseguimos que un tenor se anime y nos haga el papel del protagonista de la verbena, y si no, pues no lo sé, como tenemos otra obra que estamos trabajando con ella ya un par de meses, pues a lo mejor si no tenemos opción de la zarzuela, pues haremos la obra que estamos preparando. Habéis trabajado textos muy diversos, desde Lorca hasta Miura, hasta a Calderón. ¿Cómo elegís los repertorios? Bueno, nosotros, yo siempre, hay un grupo de dirección que somos los que nos reunimos para elegir y evidentemente pues tenemos que contar con los medios, sobre todo los medios humanos que tenemos. Pues tú seguramente conocerás en los grupos amateur aficionados, pues hay el 80% son mujeres y, y el 20% hombres. Tenemos un sentido del ridículo seguramente más acusado, ¿no? Entonces es muy complicado eso y esa es una limitación que tenemos que aceptar desde un principio. Tenemos que coger obras en las que las mujeres sean predominantes bueno, esa es la primera limitación con la que contamos. Y luego pues que haya variedad también, no te puedes encasillar en hacer comedias todos los años, que es lo que la gente normalmente pide. Pero es que al final dices, bueno, mi misión es meter teatro, ¿no? Si, a mí me gusta el teatro, si es a través de una comedia, fantástico, pero si es a través de una tragedia, yo disfruto también, porque disfruto con el teatro más que con los géneros. Y esto lo tenemos claro ya. De hecho, en las últimas ediciones del certamen ya estamos empezando a meter obras más comprometidas que en las primeras ediciones las descartábamos porque no, 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 esto no es para un público de Almansa. ¿Cómo que no?
No le hemos preguntado al público de Almansa realmente lo que le gusta y lo que no le gusta. Y curiosamente, cuando hemos ido metiendo obras un poco más, las temáticas más conflictivas o más actuales, la gente ha quedado encantada y ha sido de las obras que mejor han valorado. Con lo cual, pues vamos un poco en la línea, sí. Hablando de obras, nos interesa saber en cuál estáis ahora metidos. Creo que se titula Un hombre bueno, ¿no? Sí, acabamos de estrenar un nombre bueno. La obra está basada en la historia de un alcalde del Partido Socialista que estuvo, iba a decir reinando, no, más bien todo lo contrario. Bueno, tampoco todo lo contrario. Era del Partido Socialista y fue alcalde en la República, concretamente desde 1936, que fue cuando ganó el Frente Popular. Entonces él fue elegido como alcalde hasta el 39, claro, que al final terminan fusilándolo a este hombre. Y es un hombre muy carismático en Almansa. Empecé a investigar, a entrar en archivos, a miembros de la familia que todavía, y a mí me pareció una figura increíble que habría que reivindicar, o por lo menos darle una especie de reconocimiento que nunca se había hecho. Entonces a mí me apasionó el tema, empecé a entrar a fondo, a fondo, a fondo, y bueno, basándome mucho en anécdotas y en cosas que encontré por ahí, noticias muy escuetas, yo lo que he hecho ha sido teatralizar esas noticias. Claro, si un nieto que anda por aquí todavía, me acuerdo que iba de la mano con mi abuelo, íbamos hablando, pero ¿qué iban hablando? Y esto lo he creado yo. Así que ahí hemos lanzado la obra, ha gustado muchísimo y bueno, pues la estrenamos concretamente el sábado pasado aquí en el Teatro Regio de Almansa. Muy interesante todo eso que nos contabas y también muy interesante lo que llegasteis a hacer en Francia, ¿no? Porque habéis actuado allí. Pues mira, curiosamente, cuando hicimos la casa de Bernard Alba, que la estrenamos también aquí en Almansa, pues entonces una chica pues subió a los camerinos cuando habíamos terminado, nos felicitó que le había encantado y hablando con ella, pues resulta que estaba de vacaciones, sus padres eran de españoles, no sé si de Almansa, no recuerdo, y estaba de vacaciones y ella era concejala de un pueblecito que se llama Iteville, que es un pueblo de los alrededores de París, es como, yo qué sé, pues como Móstoles con Madrid, ¿no? Está pegado, pero tiene independiente ayuntamiento y demás. Y ella era concejala de cultura de allí. Y entonces así hablando entre que le había gustado, fíjate, Lorca, y dice, ¿vosotros seríais capaces de veniros a Francia? Y yo me quedé pues, un poco cortado, ¿no? Digo, capaces sí, lo que no sé es cómo, que saldría, ¿no? Pero ¿por qué no? Y bueno, ahí empezamos los primeros contactos, empezamos a hablar. Ella me contó algo que me interesó mucho y es que ella daba clases en un instituto de enseñanza media allí en Iteville y que precisamente el idioma que tenían como segundo era el castellano. Y dice, oye, es que sería fantástico que vinierais, que hicierais la obra en castellano, incluso luego haber un diálogo entre alumnos, que les daríamos entradas gratuitas. A mí la idea me encantó, digo, me parece fenomenal. Por una parte, llevar el teatro hasta esos extremos, ¿no? Y luego además con la figura de Lorca, ni más ni menos. O sea, a mí me apasionó. Y bueno, pues nos echamos la manta a la cabeza, como decimos habitualmente. Por supuesto, nos trabajamos mucho más el tema de la obra. Y nada, pues un día cogimos un autobús y ya que nos plantamos en Iteville. Fue una experiencia preciosa porque hicimos la obra. Anteriormente de la obra hicimos una especie de diálogo con los alumnos y alumnas. Yo la primera pregunta que les hice era, ¿conocéis a Federico García Lorca? Me parece que uno o dos dijeron sí, el resto pues no tenían ni idea de quién era Lorca ni nada de nada. En general no conocían mucho el teatro fuera de sus fronteras. Entonces, pues bueno, entrar hablando de Federico García Lorca con su obra, su vida, su historia, pues fue algo realmente fantástico. Y luego hicimos la obra y luego después, pues la gente estaba entusiasmada y yo hay cosas que no me he enterado mucho porque no seguía el texto, pero me ha encantado la interpretación. Digo, bueno, pues vale, con eso me doy por satisfecho. Fue una experiencia preciosa y ahí ha quedado en nuestro historial. Hablando de experiencias, también habéis hecho cosas muy relacionadas con la identidad local, ¿no? Como ese aniversario de alguna batalla que sucedió en Almansa, ¿no? En el año 1700. Pues también, como yo me estaba metiendo en el mundo teatral de Almansa, dando clases de teatro, creando el certamen, pues aquí
no hace mucho, pero se empezó a pensar en la idea de hacer una recreación de la famosísima batalla de Almansa, 1707, en abril de 1707. Fue una batalla que se dio aquí absolutamente decisiva para que los Borbones al final consiguieran la corona de España. Estaban los pretendientes de Austria y los pretendientes de Francia, descendientes de nuestro rey Carlos II, que murió sin descendencia y con las mismas pretensiones prácticamente. Se enfrentaron, hubo varias batallas, pero la batalla de Almansa fue muy decisiva porque el duque de Berwick pues ganó la batalla a favor de los Borbones y eso casi casi llegó a coronar a Felipe V como primer Borbón de España. Entonces, pues los que hicieron la recreación pues me hablaron, oye, ¿y por qué no hacemos alguna charla? Entonces yo propuse, digo yo para este año no, pero para el año que viene con tiempo puedo preparar alguna obra de teatro y poderla representar en esas fechas. Pues igual, también me lié la manta a la cabeza porque yo soy así, y empecé a escribir la obra de teatro y efectivamente al año siguiente, en las fechas en abril, pues hicimos, que además coincidía el 300 aniversario de la batalla, me parecía una fecha muy bonita, y con personajes de Almansa que estaban allí en torno a la batalla en el pueblo, pues hicimos una obrita muy bonita que representamos justo en esas fechas y bueno, pues también fue una experiencia, también mucho de investigación, porque a pesar de que no era una historia teatral dramatizada por mí, pero tenía que basarme en hechos históricos concretos para no desvirtuar lo que había pasado. Así que bueno, también fue otra experiencia muy bonita, efectivamente, como tú dices, nos metimos un poco en el mundo local de Almansa, sí. Otra de las experiencias es que habéis representado obras de teatro en iglesias y conventos e incluso con colaboraciones con Sí, algún coro. ¿Qué os ha aportado esta experiencia no, digamos, no convencional a la experiencia teatral? Pues, pues igual que estas experiencias, tanto la de Iteville como la de nuestro alcalde, pues una experiencia increíble. A mí se me ocurrió, porque es una obra que siempre me ha gustado, el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca. Una obra que siempre... Lo que pasa es que yo nunca me atrevía a poner en escena una obra de esta categoría. Más que nada es que es una obra de mucho texto, entonces meterte en un teatro y hacer un teatro, el Gran Teatro del Mundo de Calderón, en un teatro, pues no, yo no lo veía por bajo. Pero entonces se me ocurrió la idea, y digo, ¿y por qué tiene que ser en un teatro? ¿Por qué no en una iglesia o en un convento? El problema era, claro, pues poner de acuerdo a los párrocos y demás, pero bueno, era cuestión de empezar a trabajarlo. Pero resulta que hablé con el párroco de la iglesia mayor, de la iglesia de la Asunción de aquí de Almansa, bueno, y le encantó la idea, dijo que claro que sí, que por qué no, que por supuestísimo que teníamos el teatro en la iglesia a nuestra disposición. Entonces, pues claro, Calderón había versionado varias escenas en las que entraba muy bien una música porque había un estribillo que se repetía constantemente en cada intervención. Entonces yo, de la época mía de estar en Madrid, pues tuve contactos con amigos y amigas que estaban, y concretamente en un coro al que siempre querían que entrase, y yo me negué porque digo, no, no, ya está bien, pero hablé con ellos y digo, oye, ¿seríais capaces de dar música, crear vosotros la música sobre estos textos? Por supuesto que sí. Bueno, fue una experiencia increíble. Ellos empezaron a trabajar paralelamente con los textos de Calderón y metiendo música, y nosotros, por supuesto, pues ensayando la parte dramática de la obra. Al final lo hicimos en la iglesia. Hubo un pequeño problema porque la audición no era muy buena y había momentos en los que no se oía, etcétera, ¿no? Y eso nos dejó un poco fríos. Pero la experiencia increíble, la experiencia, el coro cantando en momentos determinados con la obra fue, vamos, de las más bonitas que he tenido. Entonces, con esa experiencia, que quedamos un poquito fríos, me fui a otra iglesia que hay en Almansa, más reducida, más y con una audición muy bonita, muy buena. Digo, vamos a intentarlo aquí. Lo intentamos también, que es una iglesia convento, la iglesia de un convento de franciscanos. Bueno, allí fue fantástico porque estaba todo más recogido, se oyó perfectamente. Bueno, ya te digo, fue otra experiencia inolvidable. Y luego, este coro que venía de Madrid, se llama el coro de la Trova,
pues tenían contactos también, porque ellos ensayaban en los locales de una iglesia de allí de Madrid. Oye, ¿y si vamos allí? Pues ¿por qué no? Y nos lanzamos también, nos fuimos a Madrid y bueno, aquello fue increíble. Tanto que la gente, íbamos a hacerlo un sábado y la gente en la puerta esperando y tuvimos que hacerlo sábado y domingo, pues porque la gente nos pedía que se habían quedado sin poder entrar a verlo. Repito, han sido experiencias muy, muy bonitas. Todo el mundo me llama, los del coro, venga, repetimos y tal. Digo, bueno, vamos a ver poco a poco, una cosa detrás de otra. Pero la experiencia es muy bonita, muy bonita. Hablas del aspecto musical que también habéis integrado, pero ya es que para rematar, incluso os habéis introducido en el mundo de la zarzuela, ¿no? Háblanos. Sí, bueno, pues aquí, claro, evidentemente, como tú conocerás, la zarzuela parece que es de otro siglo, porque de hecho prácticamente se creó en otro siglo. Y estaba o está pues un poco abandonada. Para mí es una lástima, porque es un teatro musicado, es como, yo qué sé, como los grandes musicales de hoy día, ¿no? Claro, evidentemente los temas que se tocan en las zarzuelas clásicas que conocemos, pues son temas muy costumbristas, muy localistas, muy poco desfasados, ¿no? Pero la música sigue siendo preciosa y sigue teniendo un juego teatral muy bonito. Entonces, cuando creamos, que este fue el motivo por el que se creó el grupo de zarzuela. Oye, que en Almansa hay mucha gente mayor que nos dice que, ¿por qué no intentar hacer? Y empezamos haciendo una selección de romanzas, dúos y demás conocidos de zarzuela, pues el dúo de Don Hilarión, de la verbena de la Paloma precisamente, el de una morena y una rubia. Bueno, cogimos y bueno, fue un éxito tremendo porque la gente, bueno, de pie aplaudiendo, qué bonito, qué maravilla, y ahí nos metió el gusanillo. Dijimos, ¿por qué no vamos a por una zarzuela? ¿No? Y fue cuando montamos La Revoltosa, que la hicimos hace 2 años. Bueno, pues este fue el origen un poco de la creación de este grupo y bueno, estamos tan animados que hemos empezado a trabajar ya la verbena de la Paloma, pero ya te digo, tenemos algún problemilla con voces, a ver si conseguimos arreglarlo. Un género un tanto difícil, ¿no? Porque, bueno, además de interpretar hay que cantar. ¿Cómo hacéis esto? Sí, sí, es complicado. Yo siempre discuto, bueno, mi hija es que es cantante, tiene la carrera de lírica, es soprano, y siempre he discutido con ella de que cuando yo veo alguna ópera, pues le dan mucha prioridad al canto en detrimento, bajo mi punto de vista, con todos mis respetos, de la interpretación, cosa que hoy día tampoco está pasando, pero yo veía que no, que era tenía que primar el canto y lo entiendo, pero que para mí la interpretación de lo que se está cantando es fundamental. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con el tema de la zarzuela? Pues el tema de la zarzuela, así como en la ópera el 90% es cantado, pues en la zarzuela es un 50-60 o 40-60 cantado e interpretado. Entonces, bueno, pues me pareció que interpretar, porque hay gente que sí, que le gusta la zarzuela, pero que no se cante. Bueno, pues tú puedes tener un papel dramático en la zarzuela, interpretarlo, y aquel que se atreve o aquella que se atreve a cantar algún aria o alguna romanza, pues fantástico. Normalmente los que cantan no interpretan mucho y a la inversa, ¿no? Pero estamos mezclando ya, estamos intentando que sí, que lo que yo decía, ¿no? Que no tiene por qué estar reñido cantar una canción y matizar, enfatizar y de alguna forma teatral para que llegue mucho mejor al público. Bueno, creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, pero no perdemos las esperanzas. Además, algo que os caracteriza como grupo, porque no hay muchos grupos que trabajen la zarzuela dentro del campo amateur, ¿no? Pues yo no conozco realmente mucho. En el certamen de teatro sí que nos han mandado no de zarzuela, sino más bien musicales. Una vez mandaron sí, una zarzuela, pero era una mezcla de varias zarzuelas, era casi casi como una antología. No, 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 efectivamente llevas razón, no hay muchos grupos que toquen este tema. Es complejo, porque como tú muy bien decías, cantar e interpretar, pues tiene su historia, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros es que somos muy lanzados, ya puedes, ya puedes verlo, ¿no? Y aquello que para nosotros supone un reto, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si somos amateurs, sí, pero ponemos mucha ilusión y lo trabajamos mucho y yo creo que con una gran dignidad, efectivamente.
Vamos a hablar un poco del trabajo en equipo y del proceso creativo, porque ya nos decías que tú haces un poco de autor, pero queríamos saber un poco cómo lleváis el tema de la dirección, los repartos, el tema de la producción, cómo os organizáis. Sí, bueno, tenemos, y afortunadamente desde hace 2 años ha entrado gente muy joven, gente que han hecho máster de dirección teatral o de escenografía, y para practicar lo que han estado estudiando, y mientras están en el pueblo, pues se han presentado como voluntarios para aportar su granito de arena, con lo cual viene fantástico. Entonces ahora, normalmente, a ver, la elección de papeles, pues lo que te decía antes, estamos muy limitados porque de los grupos de teatro, pues normalmente suelen ser ya, pues, componentes ya de una cierta edad, rondando de los 50 para arriba. Es muy difícil que entre gente joven. Algunas veces entran, pero claro, en Almansa, pasando el instituto, se tienen que ir fuera a estudiar a la universidad y evidentemente hemos perdido, pues, gente buenísima, ¿no? Que han estado mientras estaban aquí, pero son jóvenes y evidentemente tienen que moverse en ese sentido. Entonces, el tema de la selección de personajes con los actores y actrices, pues suele ser compleja en este sentido, ¿no? Que conocemos mucho a cada uno de nosotros, vemos un poco los valores y tampoco se les puede pedir que sean creativos como actores de profesión, porque eso se le pediría a un profesional, pero a un amateur lo que nosotros hacemos es aprovechar las cualidades que puede de tener, tanto de proyección de voz como de dramatismo o algo así, para darle este tipo de papeles. Pero son habas contadas, ¿no? Tenemos lo que tenemos y tenemos que aprovecharlo, evidentemente. Pero lo que sí que me está gustando la evolución del grupo es que esta gente que está entrando nueva, pues por ejemplo, ahora en una obra que estamos trabajando, que no sé si hemos hablado de ella, de 12 hombres sin piedad, bueno, luego si quieres hablamos, pues entonces se les ha ocurrido una escenografía absolutamente revolucionaria. Y digo, qué bien, qué maravilla y qué gusto. Vamos, la apruebo, pero con los ojos cerrados, adelante, vamos a trabajar con ella. Y sí, la verdad es que trabajamos en equipo bastante. En este sentido, colaboramos mucho todo el grupo. ¿La dirección la sueles llevar tú? Sí, normalmente la dirección y además siempre algún papelito de estos, porque siempre nos falta gente. "Ay, es que nos falta uno". Bueno, venga, pues yo lo haré. Pues de estos de que sales, dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? Y te vuelves a entrar otra vez. Porque no quiero coger papeles fuertes porque Ya. me distorsionan mi idea de dirección. El director tiene que estar abajo y ver movimientos, y si estás arriba te pierdes, ¿no? Entonces, bueno, normalmente dirijo yo las obras, sí. ¿Ya nos adelantabas algo del futuro? Cuéntanos algo más de esa obra que estáis preparando. Sí, pues bueno, después de terminar ya la obra de nuestro alcalde, de la de Un hombre bueno, pues hemos empezado, ya llevamos un mes o así, pues trabajando con lecturas italiana y demás sobre la famosa obra teatral de 12 hombres sin piedad, que originalmente era una obra de teatro, aunque luego se hizo un guión televisivo, se hizo una película famosísima, la de Los 12 hombres sin piedad, que luego también se hizo un estudio, uno en español, con los mejores actores de la época, vamos, desde Bódalo, en fin, no sé, todos los que estaban en este momento, que desgraciadamente han desaparecido, y que está en Estudio Uno, que se puede ver, Los 12 hombres sin piedad. Es una obra muy interesante porque trata un planteamiento en el que hoy día estamos ahí arañando sobre el tema de la homofobia y de la discriminación racial. Entonces, bueno, pues me pareció que era interesante tocar el tema. Estamos trabajándolo, está resultando complicado porque es una obra de mucho texto, no tiene realmente mucho movimiento, entonces hay que darle una agilidad para que la gente no se duerma y se aburra. Entonces, pero con esta escenografía que está creando esta gente joven y los movimientos que yo estoy diciendo que hay que hacer, he puesto máquinas de café y de agua por allí para que la gente se levante, se asome por la ventana, se tome un café, se siente, en fin, que no estén 12 sin piedad, porque evidentemente 12 hombres, además de que no tenemos en el grupo, pues que en estos momentos, pues el tema de la igualdad, pues hay que meter mujeres, evidentemente. Entonces, lo vamos a llamar 12 sin piedad, y ahí estamos. Es una obra interesante, repito, con mucho texto, tenemos que darle una agilidad y movimiento, y a ver qué tal sale. Ya iremos viendo poco a poco. Y con un reto añadido que es el tener a los 12 siempre disponibles.
Claro, que esa es otra. Porque es lo que decíamos, ¿no? Gente joven hay, están dentro de estos. Bueno, tampoco un jurado que ahora se compone se trata sobre un jurado que tiene que decidir sobre la vida o la muerte de un chaval joven. Pues entonces, normalmente gente mayor, los jurados populares se cogen con gente mayor, pero ¿por qué no gente joven? Entonces he metido dos personas, un chico y una chica, que son jóvenes, y bueno, pues ahí está. Pero es difícil, como tú dices, ten en cuenta que somos un grupo de amateur, tenemos nuestros, pues, ellos tienen sus trabajos, yo ya afortunadamente no, entonces ellos tienen que trabajar y salen a las 7 o a las 8. Entonces los ensayos tienen que ser a ciertas horas de tarde-noche. Entonces no todos están dispuestos siempre, además con tantos personajes, porque salen 12 más un juez inicial, 13 personajes, pues es complicado que coincidan todos. Al final yo tengo que estar pasando papeles de gente que no puede venir. Pero bueno, lo asumo porque esto es lo que nos toca, esto es lo que habitualmente hacemos. Desde vuestra experiencia organizando este certamen nacional y todas las cosas que nos estáis contando, ¿cómo ves la salud del teatro aficionado en España? Yo creo que bien, yo creo que bien. Yo creo que hay una renovación de gente que se está introduciendo en el teatro. Tenemos un Juan Mayorga, por ejemplo, que es una persona que se está moviendo mucho, además de que es un autor dramático fantástico, de lo mejorcito que tenemos, pero él está apostando mucho por el tema del teatro amateur. Y bueno, de hecho, los premios de teatro amateur llevan su nombre, Juan Mayorga. Entonces, eso es muy bueno, porque una persona joven que sea dramático, que plantee textos con unas temáticas muy actuales, pues me parece súper interesante, ¿no? Y que además, pues que él se meta y se involucre en el mundo del teatro amateur, me parece. Yo creo que está bien. De hecho, nosotros en el certamen, fíjate tú, lo que yo te decía, que empezamos con 60 solicitudes y llevamos 150 y pico solicitudes. Quiere decir que hay muchos grupos de teatro amateur. Hay de todo, evidentemente, pues te lo puedes imaginar, de esas 158, bueno, hay de todo, ¿no? Pero está creciendo y los grupos de teatro amateur no solamente no desaparecen, sino que cada año se van creando más. Creo que es un buen momento y además, con todos mis respetos al mundo profesional, que yo me quito el sombrero ante ellos porque es un trabajo fantástico lo que hacen, yo no lo veo como quitar trabajo ni muchísimo menos a estos grupos, para nada, en absoluto. Yo creo que el teatro amateur, una de las finalidades que tiene es la facilidad de movimiento, de desplazarse a sitios cercanos de su localidad y llevar el teatro a localidades de 1.000 habitantes, de 2.000, que no saben ni han visto a lo mejor ninguna obra de teatro en su vida. El hecho de recibir, yo qué sé, pues una casa de Bernarda Alba, por ejemplo, en un teatro, en un pueblecito de los alrededores, me parece que es una labor increíble. Yo creo que esta era la labor que llevaba Federico García Lorca cuando creó La Barraca, ir con obras clásicas del teatro español a los rincones más recónditos de toda España. Esa es una de las misiones, sobre todo del teatro amateur, porque yo entiendo que los teatros profesionales tienen que rentabilizar las producciones que tienen y me parece fenomenal, ¿no? Pero desplazarse hasta pueblos donde no posiblemente no rentabilicen, pues no. Entonces, bueno, ahí está la mezcla y yo creo que el llevarnos bien con todos, entre todos la mataron y ella sola se murió. Muy bien, Alberto, no sé si se nos queda alguna cosa, algún sueño por cumplir en el grupo. Sí, que pues que venga gente joven, animarles, que es un hobby fantástico, que es algo que tiene, es que no hay nada comparado con el teatro. No hay nada comparado con el teatro. El teatro es rapidez, es improvisación a veces, es directo, es lo que haces ahora, mañana seguramente te va a salir diferente. Y luego el aplauso en directo de un público que reconoce el trabajo que haces, eso no tiene precio. Entonces, mi sueño es este, ¿no? Pues seguir otras 16 ediciones del certamen, seguir creando como grupo y si nos llaman de Francia o de Alemania, pues ¿por qué no? Como hemos hecho en otras ocasiones. Te lías, levantas la cabeza, coges un autobús y si nos tenemos que ir a Berlín, pues a Berlín que nos vamos.
Muy bien, Alberto, pues te agradezco tu presencia en nuestros micrófonos y todo el trabajo que hacéis y bueno, todas las cosas que nos has contado, y estaremos atentos a la evolución tanto del certamen como de vuestras próximas obras. Encantado de haber colaborado con vosotros y aquí estamos. Ya sabes mi teléfono y para lo que quieras. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y hasta aquí la conversación que manteníamos con Alberto López del grupo Alma Teatro. Nosotros nos despedimos emplazándoos a que nos sigáis en las redes sociales así como en nuestra web. Y ya sabéis que si pertenecéis a algún grupo y queréis participar en este podcast, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros.